Bueno, la idea de hoy era tratar de cerrar unas cositas de la Filbina, pero mirando un poquito en el video y con que ustedes le peguen una lectura, se van a ubicar bien en lo último, los últimos niveles de organización de los seres vivos. Así que vamos a pasar directamente a continuar con la parte de membrana, ¿sí? Hablamos hasta el momento de todo lo que tenga que ver con la parte lipídica, entonces ahora nos toca centrarnos un poco más en lo que tiene que ver con las proteínas de la célula. A nivel membrana ahora, pero ya darnos una introducción general a lo que son las proteínas celulares. ¿Sí? Eh, Nosotros sabemos que de todos los componentes que hay en la membrana, la distribución entre lípidos y proteínas a nivel de la membrana plasmática es bastante parecida, ¿sí? De hecho, acá yo les había puesto como un 50-50, como para indicar que en la mayoría de los casos, las proporciones, cómo se cuantifica esto, tiene que ver más que nada, ¿saben con qué? No con la cantidad, sino con el peso o la masa total de la membrana. O sea, que yo ponga 50 y 50 acá, no quiere decir que invento, ¿no? Que por cada 100 lípidos que haya van a haber 100 proteínas. No, no es, no es ese el análisis que hay que hacer acá, ¿sí? Los porcentajes están dados en la masa total de la membrana, masa o peso total de la membrana. Lo que quiere decir de que si vamos, pongo un ejemplo, ¿no? Si la membrana plasmática tuviera un peso de 1 kilo, ¿sí? 500 gramos más o menos corresponderían a proteínas y 500 gramos corresponderían a lípidos. Pero, ¿por qué aclaro esto? Porque resulta ser que si uno compara los pesos moleculares de los lípidos y las proteínas, siempre las proteínas van a ser de mayor peso que los lípidos. O sea que si nos vamos a centrar hablando numéricamente, siempre va a haber mayor cantidad de lípidos que de proteínas. ¿Sí? En cantidades, siempre va a haber mayor cantidad de lípidos que de proteínas. Si ustedes ven esta imagen, claramente se puede ver que son más numerosos los lípidos que las proteínas. ¿Sí? O sea que los porcentajes 50 y 50, más o menos, para indicar que están casi siempre en las mismas proporciones, es teniendo en cuenta la masa total de la membrana, no la cantidad de moléculas que hay. En cantidad, ¿quiénes son más abundantes? Los fosfolípidos. Los lípidos en general. Los ¿Sí? lípidos. Los lípidos en general son más abundantes que las proteínas, numéricamente hablando. Pero, ¿qué pasa? Es como poner, qué sé yo, eh, en una balanza para equilibrar las plumas y plomo, ¿sí? Plumas y plomo. Seguramente que en cantidades, si yo quiero pesar 500 gramos de pluma, entre en mucha cantidad porque el peso de cada pluma es muy livianito. En cambio, en pelotitas de plomo capaz que entre en menos cantidades porque cada una es más pesada. Esas pelotitas de plomo sería lo equivalente a la proteína. La proteína es mucho más pesada siempre en comparación a lo que es un lípido, ¿sí? O sea que recuerden eso, la proporción en la membrana tiene que ver no con los números de lípidos y proteínas, sino en relación a la masa total de los elementos de esa membrana. ¿Sí? ¿Se entiende a lo que voy? Sí, Cris. Sí, Bien. Cris. Bien, perfecto. Las proteínas, si las queremos comparar con uno de los principales elementos que vimos hasta ahora, que son los fosfolípidos, ¿sí? Recuerden qué movimientos tenían los fosfolípidos. ¿Qué movimientos tenían? Rotación sobre su eje, desplazamiento lateral, flexión, inclinación y flip-flop. Exactamente. Bueno, de esos cuatro, el único raro, ¿cuál era? El flip-flop. El flip-flop. Las dos proteínas no lo hacían. Claro, el flip-flop era el más raro de todo y se hacía muy esporádicamente, una vez cada tanto tiempo, aproximadamente una vez en un mes.
y se hacía la mayoría de las veces con ayuda, la mayoría de las veces con la ayuda de una enzima que colaboraba en que ese proceso ocurra, que era la enzima flipasa. Bueno, si quisiéramos comparar a los fosfolípidos que son de tamaño chiquitito, que son más móviles, siempre una proteína considerando que ya es más grande, miren la diferencia de tamaños que hay entre una proteína y un lípido. ¿Les parece que va a tener mayor o menor capacidad de movimiento? Menor. Menor. Siempre una proteína va a tener una menor capacidad de movimiento. Si vos querés mover algo que es liviano y algo que es pesado, seguramente lo que sea más pesado va a costar mover más. ¿Sí? De la misma manera, las proteínas pesan más que un lípido. Entonces, eso va a determinar que su capacidad móvil sea también disminuida. ¿Sí? Hay una relación inversamente proporcional entre la masa o peso molecular de un elemento y su capacidad de movimiento. ¿Sí? Bien, las proteínas también comparten algunos movimientos con los fosfolípidos, pero los únicos movimientos que realizan las proteínas van a ser la rotación sobre su propio eje y el desplazamiento lateral. Rotación y desplazamiento lateral lo pueden hacer las proteínas, pero flexión o inclinación no, y ni hablar de un flip-flop. Ni hablar de un flip-flop. ¿Tá? Esos movimientos no son aptos para una proteína. ¿Estamos ahí o no? ¿Me siguen? ¿Me Sí, siguen? Cris. Y Cris, Bien. De las proteínas, en realidad yo estoy hablando, pero ustedes ya conocen bastante acerca de las proteínas, ¿sí? Habían algunas cosas a considerar que teníamos que tener presente, que ya eh, creo que hablamos con ambos grupos. Cualquier cosa, si algo no se dio, ustedes me lo recuerdan, vamos a repasar igual de todas maneras, pero de las proteínas hay una serie de cosas que hay que ir sabiendo, ¿sí? Como general. Primero tenemos que recordar como concepto básico, primero tenemos que recordar como concepto básico qué es una proteína, ¿sí? Similar a un collar de perlas donde cada perla que lo forma, ¿sí? Es un elemento estructural. Las proteínas son similares a collares de perlas, donde cada una de las perlas va a ser un aminoácido o péptido, ¿sí? Para poder formar un collar, esas perlas se tienen que ir como juntando unas con otras, ¿sí? En el caso de los aminoácidos que van a formar una proteína, los aminoácidos van a enlazarse mediante un tipo de enlace que se llama justamente enlace peptídico. Enlace peptídico o enlace aminoacídico, también lo pueden llegar a escuchar nombrar. Ahí cada uno, en función de los sinónimos que se van a utilizar, se pueden decir de distinta manera, ¿sí? Los aminoácidos se unen por enlaces peptídicos o aminoacídicos, ¿sí? Entonces, como concepto general, decimos que una proteína es una cadena polipeptídica o poliaminoacídica, ¿sí? Constituida por moléculas más chiquititas que se llaman aminoácidos, ¿sí? Bien, cadena de múltiples aminoácidos, cadena polipeptídica, cadena poliaminoacídica, ¿sí? Son todas formas de referirse a una proteína. En cuanto al siguiente ítem que teníamos que considerar acá, ¿sí? En cuanto al siguiente ítem, eh, ya habiendo recordado un poquito lo que era un concepto de una proteína, ¿sí? También hay que saber un poco acerca de las funciones que desempeñan, ¿sí? ¿Vale? Las funciones de una proteína. De forma general, también ya presentamos un poco algunas de las tantas funciones que pueden desempeñar las proteínas en todo nuestro cuerpo, ¿sí? Siempre resalté de que de los elementos de una membrana, todos tienen su propia tarea,
Cada uno va a tener un conjunto de tareas que realizar, ¿sí? Los lípidos tendrán su tarea, los hidratos de carbono cumplirán sus propias tareas, pero las proteínas en particular son los elementos de la membrana con mayor número de tareas de toda la célula, ¿sí? Entre las diferentes funciones que nosotros nombramos, aparecía, por ejemplo, el transporte de gases, ¿sí? A cargo de la hemoglobina, la función defensiva por parte de las inmunoglobulinas o anticuerpos, función hormonal por parte de la insulina, que después la vamos a recordar en el tema transporte, la función contráctil de actina y miosina 2, donde aparecían asociadas también actina y miosina 2 En el anillo Migración contráctil. contráctil. en el anillo contráctil durante la división que se encargaba de la citocinesis, de la citocinesis. Esta asociación va a aparecer en el tejido muscular también, ¿sí? Va a ser son los elementos principales de la sarcómera, que es la unidad mínima de contracción muscular, ¿sí? Bueno, la función enzimática de las tubulinas y actina, que van a nombrarlas dentro del tema citoesqueleto, ¿sí? Las enzimas lisosomales, que ya las hablamos, ¿sí? La función de transporte a través de la membrana, donde ya presentamos la clasificación de los transportes y dijimos que habían transportes que se realizaban libremente sin ayuda de proteínas. ¿Cómo se llamaba eso? Difusión simple. Difusión Difusión simple. simple. Si es difusión, corresponde al transporte pasivo o activo. Pasivo. 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 Y si es transporte pasivo, ¿qué características tiene? Que va de donde hay más a donde hay menos, es espontáneo y no requeriría de proteínas, pero la difusión facilitada sí. Falta otra característica. Ahora gradiente. Sustancia favorecedora. A favor del gradiente espontáneo, No gasta energía. no hay gasto de energía. Bien, escúchenme una cosita. ¿Cuál era el orden de temas de los primeros temas que íbamos a ver? Membrana y después que venía. Transporte. Transporte. Bueno, ojo que alguien no me sepa las cosas de transporte para cuando empezamos transporte, ¿eh? Porque ayer ya con los de medicina me calenté la cabeza porque estamos a punto de entrar a transporte y no me sabían decir las características de un transporte pasivo. Cuál era sin energía, cuál era con energía, se confundían en esas cosas básicas. Sin las cosas básicas que se dieron antes, usted tiene que asegurarse siempre de que antes de que yo empiece a hablar del tema en particular con mayor profundidad, ustedes la base la tienen que saber. Si al momento que ustedes empiezan un tema nuevo, no se saben la base que dimos en los meses anteriores, es como que perdimos el tiempo. Y lamento decirlo, pero si son uno o dos, siendo que lo repetimos bastante a ese tipo de cosas, que les dije que era importante, que les dije que era la base, que le dije 50 veces, lean bien la base para después poder enganchar cada tema por separado. Considerando toda esa circunstancia, si hay una, dos o 50 personas que no sepan al momento de mi explicación la diferencia entre el transporte pasivo y activo, yo lo lamento, pero no me voy a detener de nuevo a explicar eso porque ya es por culpa de ustedes si no lo saben para ese momento. Hay que pensar también, yo puedo tener toda la mejor de la onda, pero yo no puedo retrasar a todo el grupo porque haya gente que no estudie lo que yo les dije que había que estudiar. ¿Se entiende? Así que siempre tengan eso en consideración. Me ayudan también a mí si ustedes van haciendo lo que yo les pido, porque el avance de los temas, el cómo vayamos avanzando con los temas, no depende de mí, en realidad depende de ustedes. Porque si yo voy avanzando y voy notando que enseguida entienden y les digo repasen tal cosa y la siguiente clase me la repasan y yo vuelvo a nombrar y lo nombro más rapidito porque ya lo saben, nos ayudamos mutuamente, ¿se entiende o no? Entiendan que cuando ustedes no cumplen con lo que nosotros le vamos pidiendo, lo único que nos están causando es por ahí retrasarnos, que yo me detengo a tratar de que rememoren.
Capaz que Matías le dice, no, vayan a estudiar, déjense de joder, son unos vagos y sigue su tema, ¿sí? Así que tengan eso, por favor, siempre en consideración, ¿sí? Trabajamos en grupo y cada miembro del grupo ayuda a que todo el grupo funcione, ¿sí? Así que tengan en cuenta eso. Bien, la función estructural y de resistencia del colágeno, ¿sí? Estas son algunas de las tantas funciones que se van a ver de las proteínas a lo largo de todo nuestro cuerpo, ¿sí? Ya lo conocemos a esa parte, ¿sí? Ya sabemos, a ver, ¿qué me dicen ustedes de qué necesitamos para fabricar una proteína? Los ARN, Bien. los dos partes del, de cromosomas. Eh, los Para. ARN colaboran en la formación del ribosoma también. Claro, pero también lo necesitamos para eh, justamente que se unan. Después también para leer los enlaces. ¿Está bien? Necesitas ARN y aminoácidos. Necesitas ARN y necesitas aminoácidos. Y si necesitas ARN, también vas a necesitar ADN. 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 En forma muy sintética, quiero que me digan qué papel desempeñaban cada uno de los ARNs. El ribosómico forma el ribosoma. El ¿Sí? de transferencia trae los aminoácidos que voy a ir incorporando a la cadena. Ajá. Y el mensajero es el que le pone el código de aminoácidos que van a ir indicando qué aminoácido colocar en la cadena. Perfecto. Un ARN mensajero con sus codones que se van a corresponder con los anticodones del ARN de transferencia. Tengan en cuenta estas consideraciones, por ejemplo, que este tiene la forma de una hoja de trébol, ¿sí? Consideren esas cositas por ahí que son pavadas, pero que pueden preguntarse, ¿sí? ARN Cris, transferencia con forma de hoja de trébol, el ARN mensajero tiene los codones, el anticodón está en el de transferencia también, ¿sí? Me estaban por preguntar algo. sí, todas las partes del ribosoma serían ARN de ribosómico, yo. Hay una asociación de proteínas con otros elementos, pero no se las pregunta, no se las Ok, da, ¿sí? Bien, gracias. bien, bien, bien. Estos son los elementos que yo necesito para fabricarlos, ¿sí? El proceso que inicia todo esto es la transcripción, donde el ADN va a permitir fabricar moléculas de ARN. Este proceso ocurre dentro del núcleo. La transcripción ocurre acá dentro del núcleo, ¿sí? Y una vez hecha la transcripción, los distintos tipos de ARNs van a ser llevados a través de los complejos del poro nuclear mediante un proceso de importación o de exportación. De Importación. exportación. Exportación. Exportación, se los sacan desde el núcleo hacia el citoplasma. Eso es exportar, sacar del lugar original. ¿Se ubican o no? Sí, Cris. Sí, Cris. Bien, 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 bien. Se los saca a través de los complejos del poro nuclear y una vez en el citoplasma recién se realiza la traducción proteica, que es la fabricación de la proteína. ¿Sí? Consideren eso, por favor. La transcripción ocurre dentro del núcleo, siempre hay que saber dónde ocurre cada proceso. ¿Sí? La traducción o síntesis proteica ya ocurre en el citoplasma, acá como lo ven. ¿Sí? Acá se está fabricando la proteína y se puede ver que ya es un proceso extranuclear. Es un proceso extranuclear, quiere decir que está fuera del núcleo. La transcripción es un proceso intranuclear, mientras que la traducción es un proceso extranuclear. ¿Todos siguiéndome hasta acá? Sí, Cris. Sí, profe. Cris. Bien, 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 perfecto. ¿Alguna pregunta? Sí, Cris, yo. Sí.
Entonces se puede decir que el ARN mensajero reside, porque se me ¿Cómo? cortó ahí. ¿Cómo, cómo? Habría explicado algo del ARN mensajero que se me cortó. Si puedo volver a repetir. No, no sé, se entrecorta, Fer, no sé la pregunta, no entendí bien. Que cuando vos explicaste lo del ARN mensajero, a mí se me cortó por el internet. Si No, puedo volver. lo mismo que ya habíamos comentado anteriormente, de que el ARN mensajero lo que hace es traer el código de los aminoácidos para saber qué aminoácido ir colocando en la cadena. El ARN mensajero es el que va a ser importante a la hora de la determinación del orden de los aminoácidos. ¿Que por qué era importante eso, Fer? ¿Por qué es importante el orden de los aminoácidos en vez de pegar cualquier aminoácido y listo? Para una correcta estructura puede ser. Porque Claro, para yo- una correcta estructura y que la proteína tenga su propia identidad, lo cual es importante para qué. ¿Para Para su qué? correcto funcionamiento. Eso, eso. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, Cris, Cris, gracias. Sí, Cris. Bien, Sí, de Cris. una. Sí, Cris. ¿Cómo se hace funcional? Cuando vos, verdadero o falso, una vez terminada la síntesis proteica, la proteína ya puede ser capaz de iniciar su labor a nivel celular. Falso. 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 Se ¿Qué es tiene lo que ir donde falso? trabaja primero. ¿Qué es lo falso? Que ya Trabaja. puede Que no puede empezar a trabajar. trabajar todavía. Ella puede trabajar. Se tiene que plegar primero. Claro. Bien. Pero Cris, vos no habías dicho que tipo se plegó, o sea, termina de su creación, digamos, se pliega y ahí dijiste, no sería lo falso de que no está en el lugar donde tiene que trabajar. Claro. Está bien. A ver. Lo importante que yo te estoy destacando acá es que sin plegamiento no hay funcionamiento. ¿Sí o no? Sí, Sí. Eso es lo importante. Lo más importante es eso. A ver, va a haber casos, como vos me decís, va a haber casos en el que, como vos me decís, que, fíjate, se terminó de fabricar y esta todavía no se la dejó plegarse. ¿Pero por qué no se la dejó plegarse? Porque tiene que ir a Tiene que otro trabajar lugar en otro y es lado. más Porque fácil va a ser transportarla llevada así. primero hacia otro lugar de forma desplegada para que no genere tanto volumen, para poder ingresarla al lugar que va a trabajar. Pero una vez llegado a su destino correcto, la proteína se pliega y ahí recién empieza a funcionar. O sea, entiendo tu pregunta, pero no te vayas a enredar mucho porque mi pregunta fue más sencilla. Yo les dije, una vez que la proteína se terminó de fabricar, ya está apta para poder trabajar en su lugar correspondiente. La pregunta es bien sencilla. Vos no te centre, vos analizá la oración que yo les diga, porque lo mismo le va a pasar en la facultad, y a vos para vos la oración era verdadera o falsa. era falsa, pero pasa que yo quería escuché que vos dijiste que la proteína fue fabricada y se plegó. Por eso te dije que Ah, falsa por el tema de que yo pensé que lo que faltaba era que tenía que ir al lugar donde tenía que trabajar. Yo había escuchado que vos dijiste que se plegó, por eso. Pero también es falsa porque no se había plegado, así como dijiste vos. claro, la pregunta hacía hincapié, en realidad estás escuchando cualquier cosa vos. Y, o En sea, realidad literalmente es eso. escuchaste Escuché cualquier cosa. en realidad vos escuchaste lo que vos querías, ¿entendés o no? Me hizo mal el mate, Cris. No pasa nada, no pasa nada. Pero el encare era que la proteína, ni bien se terminaba de fabricar, ya estaba apta para empezar a trabajar. Y en realidad no. Por más que esto es un comentario extra, ¿no? Vos pensás, ya está en el lugar, listo, me pliego. El plegamiento es el punto final, digamos, antes de empezar a trabajar. ¿Hay excepciones? Sí, porque hay algunas proteínas que necesitan un extra, como pasaba con las enzimas lisosómicas, que iban a requerir como otro requisito más, tener el pH adecuado para que ellas puedan trabajar, ¿sí? Pero siempre el plegamiento, en la mayoría de las proteínas, siempre el plegamiento es el ítem a cumplir antes de que empiece a trabajar. O sea que
Fabricarla es solamente una de las etapas necesarias para que la proteína en un futuro empiece a trabajar, pero no es lo único, ¿sí? Una vez terminada Sí. la fabricación de una proteína, esa proteína va a tener que sufrir una serie de cambios y entre ellos el plegamiento como requisito para poder empezar a trabajar. Sí es cierto que algunas, digamos que se les retrasa el plegamiento con el objetivo de trasladarlas primero hacia su lugar donde van a trabajar y una vez introducidas al lugar correspondiente o llegado a su destino, recién establecen ese plegamiento. ¿Sí? Sí, Cris. Bien, 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 bien. También puede pasar a veces, pero esto es un comentario nomás, que la proteína se pliegue dentro del RER. Por ejemplo, todo lo que sea por importación cotraduccional se puede ya plegar dentro del RER, ¿sí? De hecho, vimos eso, que estaba la PID o disulfuro isomerasa que colaboraba en el plegamiento, ¿sí? En ese caso, ya las de importación cotraduccional se pueden plegar ya dentro del retículo endoplásmico y después recién ser trasladadas hacia el lugar destino. ¿Sí? En ese caso, digamos que primero ocurre el plegamiento y después el traslado al lugar destino. En la cotraduccional se la introdujo al interior del RER, se pliega y después se la lleva a su destino correspondiente. En la post-traduccional, una vez terminada la fabricación, si era residente de citoplasma, ¿qué pasaba? Y sus proteínas tenían que ser mandadas con las carabinas VIP a su destino. Pero si ya es residente de citoplasma, No, Se si es queda residente del pegada. citoplasma ya está plegado ya. si ya es residente de citoplasma, si esa proteína es residente de citoplasma, ya está donde tiene que estar. O sea que terminó de fabricarse y ya automáticamente se Legal. A empieza a plegarse. plegar. ¿Sí? Pero las otras de importación post-traduccional que no sean del citoplasma, las nucleares, las peroxisómicas, la de las mitocondrias o cloroplastos, ¿sí? Eh, se mantienen desplegadas, se les retrasa el plegamiento por las carabinas que hacen eso para primero introducirlas al organoide o al sector correspondiente y después recién se plegaran. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Cris. Sí, Sí, Cris. Cris. Les voy a mostrar algo. Les voy a mostrar algo que me hice ayer. ¿Ven o no? ¿Qué es, Cris? Es una Una No se tortuga. ve tortuga. bien. Es una tortuga Ahí dice el nombre de alguien, che. por la academia. Yo pensé que te habías lastimado. Ay, más tierno. Para que, Ay, qué para que tierno. vean la importancia de nuestro trabajo y con nuestros alumnos, lo que representan. Ayer me lo hice mi primer tatuaje, ¿eh? Mi primer tatuaje. No llore, Cris. ¿Te dolió, Riz, o no? Quema un poco, che. O sea, es como una sensación entre pinchazo y quemazón, pero se tolera, digamos. Hay momentos que por ahí te pega como un latigazo más fuerte, pero es re soportable. Igual había momentos que ya decía, bueno, ya que ya pare, digamos, pienso que no es muy grande, pero, pero como es, no, se aguanta, se aguanta, se aguanta. A ver, está igual con el film, digamos, con el plastiquito que te ponen al comienzo, pero se ve ahí. Es que no se ve bien por el plástico, como que brilla. Pero el Como que 25 vas sí. a estar en resistencia. A ver, a ver, a ver. Ahí, ¿no? Manda una foto al Manda una grupo. foto al Manda foto grupo. al grupo. Bueno, bueno, ahora les Cris, paso. pero te lo hiciste ayer y todavía tenés el film. Yo, no sé, yo, Sí, si sí, está bien no. lo que hice, no, porque yo me lo saqué, ni bien llegué a mi casa me saqué Sí, el film. varios me dijeron lo mismo, pero la chica que me tatuó me dijo que este es un plástico diferente, no es el que ocupamos allá.
y me dijo que le deje si quería hasta 2 días que me podía bañar con esto y qué sé yo, pero que si se mojaba así que me lo quite. Igual ahora termino de dar clase con ustedes y ya le voy a sacar porque se despegó una punta y no hay que generar humedad, digamos, en la zona. Así Igual, que Chris, cambio de look completo. te juro, El pelo, tatuajes. ahora me hago, me tiño el pelo de rubio y me hago rasta y me vuelvo. Voy a venir hablando portugués, ¿no? No, sí, pero fue así, hace rato que me lo quería hacer. Esto ya está planeado hace, no sé, 4 o 5 años por lo menos, pero nunca, viste la típica, después me lo hago, después me lo hago, después me lo hago, bueno, y me lo hice acá. Este era el año, profe. Este era el año. Cris, ¿Viste? El ¿vos te año de vas al nuevos examen comienzos. presencial? ¿Cómo? ¿Te vas al examen presencial? Sí, sí. Ah, entonces ahí vino ¿Qué bien. fecha es? El 25, 25. el Creo, sábado de la semana que viene. creo que sí, che, pero no sé. Vamos a ver, vamos a ver. Porque también tengo que hacer otras. Tengo que volverme ahora. Y tengo unas cositas que hacer todavía. Vamos a ver, creo que sí, creo que hasta el momento sí. Ahora les paso bien la foto cuando le saque el Ah, plástico, ¿sí? Sí, vamos a sí, decirle este que año porque vuelva somos los lo del favoritos. labio. ¿Cómo? ¿Cómo? No escucho nada, lo que me dicen. ¿Se me No, creo que escucha? no era nada. Sí, se te escucha, pero creo que no era nada. Tenía el Ah, micrófono prendido. bueno. Bueno, seguimos con la clase. Esto en forma general, ¿sí? Esto en forma general. Eh, ¿Qué otra cosa? Bueno, ¿cómo se hace funcional? Ahí básicamente hablamos de que no alcanza con simplemente fabricarla, sino que hay otras cosas que asegurarse antes de que empiece a trabajar, como el plegamiento, una etapa fundamental en todo esto, ¿sí? Como yo le decía, vos te recibí y vos no podés salir a trabajar de médico, de kinesiólogo, de abogado, lo que sea. Te tienen que dar el título, te entregan el título, pero ese título que te lo dan no está legalizado. Es el papel, pero vos tenés que hacer todos unos trámites como para poner en condiciones ese trámite de habilitación como profesional para empezar recién a trabajar. Lo mismo pasa con la proteína. Es como que cuando recién se terminó de fabricar es cuando terminó de recibirse, que sacó la última materia y le dieron el título, pero le falta todo ese procesamiento para habilitarla a que empiece a trabajar. ¿Sí? Y bueno, ¿y los lugares de destrucción de una proteína? Se destruye en el Proteasoma. lisosoma Se estudian en el lisosoma En el o en En el proteosoma. el proteasoma. Proteasoma. proteasoma, dependiendo de la señal que se le haya agregado. ¿Sí? ¿Es una señal adquirida o una señal que ya está en la proteína desde su nacimiento? la señal adquirida. Adquirida. Es una señal Adquirida. adquirida. ¿Sí? Perfecto. Bueno, ¿vieron? Ya conocen todos estos aspectos generales acerca de las proteínas que ya lo fuimos hablando anteriormente. O sea, no es algo que ustedes están de cero. ¿Sí? Sí hay que tener presente, bueno, de que lo que les decía hace un rato, si comparamos el peso molecular de una proteína y de un lípido, ¿cuál es de mayor peso molecular? La La proteína. La proteína. proteína. Venga, las proteínas. Y si bien cada una más o menos se distribuyen equitativamente en la masa total de la membrana, ¿cuáles son cuantitativamente mayores, digamos? ¿Cuáles hay más Los Los lípidos. 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 lípidos? Siempre va a haber en cantidad hablando numéricamente, en cantidad siempre vas a tener más lípidos por el pequeño tamaño que representan. Como les decía, si vos pones 500 gramos de pluma y 500 gramos de plomo, las plumas serían los fosfolípidos que entran una gran cantidad en 500 gramos. En cambio, pocas proteínas te suman ya 500 gramos, ¿entiendes, no? La masa es equivalente, pero numéricamente no son equivalentes. Siempre va a ser más abundante la parte lipídica. Siempre va a ser más abundante la parte lipídica.
¿Vamos? ¿Vamos hasta ahí bien? Todo Sí, bien. Cris. Bien. ¿Qué otra cosa podemos decir acerca de todo esto? Las proteínas, a diferencia de los lípidos en la membrana, ¿sí? Los lípidos en la membrana, la mayoría cumplen un papel principalmente estructural en la membrana, ¿sí? Y colaboran en la formación de esa barrera de permeabilidad selectiva que nosotros venimos hablando desde el comienzo, ¿sí? Los lípidos desempeñan principalmente esa tarea, ¿sí? A nivel de la membrana plasmática. Las proteínas en cambio, ¿sí? Van a tener una gran variedad de funciones, ¿sí? Entonces, si bien la proteína también puede ser un elemento estructural de la membrana, se van a poder ver que muchas de ellas van a tener una gran variedad de tareas. Ahí se pueden encontrar todas las que estuvimos hablando anteriormente. Pueden funcionar como transportadoras, pueden tener función enzimática, receptoras, eh, funcionar como bombas, funcionar como canales, ¿sí? Es muy amplia la variedad de funciones que desempeña una proteína. Ya en la medida que vayamos avanzando en cada tema, se van a ir dando cuenta de la gran cantidad de proteínas que van a tener que estudiar con su nombre, con su función particular en cada tema, ¿sí? Esto es como a forma de intro, pero las proteínas sin duda son las que mayor número de tareas van a desempeñar, de naturaleza muy variada las tareas, ¿sí? A nivel de la célula. Bien, en la membrana plasmática, en la membrana plasmática, a nivel de la membrana plasmática, la proporción en la masa total de la membrana, la proporción en la masa total de la membrana es cercana al 50 y 50. ¿Sí? A ver, 50 y 50 es para hacer referencia a que lípido y proteínas más o menos son los elementos más importantes y que están ahí más o menos equilibrados en cantidades. ¿Sí? En la masa total. Si queremos hablarlo numéricamente, en realidad, porque ahí dejamos afuera los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono pueden llegar a representar del 2 al 8% aproximadamente de toda la membrana. Si digo del 2 al 8%, vamos a suponer que 2% representaran los hidratos de carbono, ¿sí? El restante 98% estaría distribuido entre los lípidos y las proteínas. O sea, por ejemplo, invento, ¿no? 49 y 49%. ¿Sí? Esto del 50-50 es como una forma de decirlo para decir que están más o menos en proporciones parecidas en la masa total de la membrana, pero nunca va a corresponder 50 y 50, porque si no dejaríamos sin ningún número de porcentaje a los hidratos de carbono. ¿Todos siguiéndome? Sí, Sí, profe. Cris. Sí, Cris. Bien, Sí, Cris. bien, bien, bien. En la membrana plasmática, la cantidad entre lípidos y proteínas es equivalente. ¿Sí? En la masa total de la membrana, la distribución es bastante equivalente de la masa total. Pero la membrana plasmática no es la única estructura membranosa que existe en la célula. Dentro, en su citoplasma, sabemos que existen un montón de organoides que son de naturaleza también membranosa. Como por ejemplo, El sistema de endomembrana. bien, ¿quién más? La mitocondria, Las mitocondrias, el peroxisomas, Núcleo. peroxisoma, cloroplastos, en el caso de la célula vegetal, ¿sí? Esos son los organoides de naturaleza membranosa, ¿sí? Los organoides de naturaleza membranosa, ¿sí?
Cualquier organoide que sea de naturaleza membranosa va a presentar los mismos componentes básicos que la membrana: lípidos, proteínas e hidratos de carbono. ¿Y qué va a pasar? En esos organoides internos de la célula, las proporciones pueden ir variando, ¿se entiende? No tiene que respetarse esto siempre. Los elementos básicos van a ser los mismos, pero la proporción de los elementos en cada una de las membranas celulares, ¿sí? Va a ir variando su composición, ¿sí? Van a haber sectores de la célula que, vamos a suponer, tengan más lípidos que proteínas. Va a haber otro sector donde la proporción va a ser mayor a predominio de proteínas, ¿sí? Eso va variando de acuerdo al lugar donde estemos hablando, ¿sí? Capaz, ejemplo, ¿no? Capaz que en la membrana tenemos cerca del 50 y 50% en lípidos y proteínas, y en el Golgi tenemos una mayor proporción de lípidos 60 y proteínas 40. Capaz que a nivel del RER tengo 60 de proteína y 40 de lípidos. Eso va variando. Acá la concentración de lípidos más alta, ¿sí? Va variando desde un cambio de membrana a otro. Las proporciones, los elementos siempre van a ser los mismos, pero las proporciones de esos componentes va a ir variando incluso dentro de una misma célula. ¿Sí? De acuerdo al sector que estemos hablando, cada uno va a tener un mayor predominio de algún componente en particular más que de otro. ¿Sí? ¿Vamos hasta acá? Sí, Sí, Cris. Cris. Bien. En el caso de la mitocondria, en el caso de la mitocondria, ¿qué concepto tenemos acerca de una mitocondria? Respiración celular. Es un Que es un organoide, componente que genera energía. claro, es el componente principal desde el punto de vista energético para la célula, ¿sí? Y su principal tarea justamente es la respiración celular. La mitocondria se caracteriza por tener dos membranas, como ven acá. Una membrana que está un poco más cerca del citoplasma, ¿sí? Se llama membrana externa. La otra membrana que se encuentra por dentro se va a llamar membrana interna, ¿sí? Como pueden ver, la externa es lisa y la interna es rugosa. Va a formar estos pliegues que se ven acá que se llaman crestas mitocondriales, ¿sí? Crestas mitocondriales. Cada una de ellas va a tener sus propios componentes que después vamos a ir recordando un poquitito, pero si ustedes ya van mirando acá lo que dicen cada uno, ya les sirve para cuando veamos el tema, ¿sí? Cada una de esas dos membranas va a tener sus propios componentes, ¿sí? Pero ¿qué otros espacios hay? La membrana externa separa qué cosa de qué cosa. Ah, bueno, no les dije esto. Miren esto. Entre la membrana externa y la membrana interna queda un espacio, ¿ven? Ese espacio se llama cámara externa, cámara externa, ¿sí? Dale, dale, sí, lo paso. Este espacio se llama cámara externa o espacio intermembrana o intermembranoso, ¿sí? Cámara externa o espacio intermembrana. Y así, si esta es la cámara externa, ¿cómo se llama esto? Cámara interna. Cámara Cámara interna. Cámara interna. interna o también llamada matriz mitocondrial, ¿sí? ¿Dónde la ubicarían a la matriz mitocondrial? En el centro sería Claro, pero ¿por dentro de quién? el núcleo. ¿Eh? ¿Por La dentro de quién? membrana interna. Por dentro de la membrana interna. Por dentro de la membrana interna. Exactamente. ¿Sí? Bien, esos son los espacios de la célula. ¿Sí? Esos son los espacios y las membranas de la célula.
Cada uno de ellos, tanto sus membranas como sus espacios, van a tener determinados componentes. Van a tener determinados componentes en cada uno de ellos. Llegado el momento, vamos a tener que estudiarlo. Vayan ya reconociendo los nombres de las cosas que van a ir Cris, apareciendo, porque las van a tener que utilizar para más adelante. Sí, ¿puedes repetir cómo se llamaba la parte de adentro de la mitocondria? por dentro de la membrana interna queda este espacio que se llama cámara. Esta se llamaba externa, esta se llama cámara interna, o acá te dice el nombre. Ah, ok, ok. Dale, dale. Matriz Gracias, Cris. mitocondrial. ¿Estamos? Bien. Sí, sí, Cris. Cris, Sí. ¿tiene núcleo? No. Ah, porque Lo más parecido al núcleo sería esto sería lo parecido a la envoltura nuclear, digamos, pero no se considera que tenga núcleo. ¿Está? Es como una separación en dos espacios nomás. Ustedes no estudian la estructura bacteriana, pero la bacteria tiene una doble. La bacteria, cuando se estudian la clasificación de bacterias, ¿sí? Se utiliza una clasificación que es de acuerdo a un método de tinción que se llama tinción de Gram, ¿sí? Cuando uno estudia la composición de esas Gram, hay una familia que se llaman Gram positivas y otras que se llaman Gram negativas, ¿sí? No les preguntan esto ni nada, es comentario nomás, pero hay dos subfamilias de bacterias dentro de las cuales se van a encontrar todas. Gram positiva y gram negativa. Cuando vos mirás la estructura de una gram negativa, cuando vos ves la estructura de una gram negativa, vos te encontrás con algo muy parecido a la estructura mitocondrial. Tiene una doble membrana, ¿ven? Tiene una doble membrana. La membrana más interna es la membrana plasmática, ¿sí? Y por fuera queda otra membrana que se llama membrana externa, ¿sí? La bacteria se cree que se pudo haber originado de una bacteria gram negativa por esa doble estructura membranosa. ¿Está? Pero no tiene envoltura nuclear. No tiene núcleo. ¿Vamos? Sí, Cris. Y gris, Bien. Bien, bien, bien. Claro, exactamente. Se usaba cristal violeta en la técnica de Gram. Exactamente. Bien. Esta es la organización general de los espacios y las membranas de la mitocondria. ¿Por qué me metí acá si estábamos hablando de proteína y estábamos hablando de membrana plasmática? Porque les dije lo siguiente. Las proporciones de proteína y lípido pueden ir variando desde un sector a otro de la célula, ¿sí? En la membrana plasmática es donde uno de los lugares donde más se asimilan en la distribución de la masa total de esos componentes, cercano al 50% cada uno. Sin embargo, en la membrana interna de la mitocondria, la membrana interna de la mitocondria es, escuchen bien el término, por favor, escuchen bien el término, por favor, proporción, proporción, proteína, lípido. Proporción, proteína, lípido. Si me dan así el análisis, la proporción nombra primero las proteínas y después a los lípidos. O sea que está comparando la cantidad de proteínas que hay en relación a los lípidos. En relación a los lípidos. O sea que si a ustedes le dicen que en tal lugar de la célula hay una proporción proteínas, así en este orden, ¿eh? En este orden. O sea, vos en un apunte te dicen, o en alguna clase te dicen, que la proporción proteínas lípidos es alta, o te dice que la proporción proteínas lípidos es, ejemplo, ¿no?
para dar un número, 3,1. Lo van a utilizar en varias cosas esto, así que entiéndanlo, por favor. Si me dan la proporción proteínas lípidos 3,1, siempre tienen que considerar lo siguiente. Vean quién les dan en la proporción primero. El primero que aparece en la proporción acá es la proteína. Por ende, el primero va con el primer número. Proporción proteínas lípidos 3,1, les digo yo. ¿Sí? Proteínas 3, lípidos, ¿con qué número? Con el 1. 1. Uno. Con el 1. O sea que si yo les digo que la proporción proteína-lípidos es 3,1, quiero decirles que por cada 3 proteínas que aparezcan, aparece un lípido. ¿Me siguen en el análisis que hay que hacer? Esto es la mitocondria, Chris. Esto en todo lo que se te ocurra. No el valor, ¿eh? Yo esto te di de ejemplo nomás. Pero que vos entiendas esto. ¿Vale, Vale, Nico? Esto es lo importante. Que si yo te digo listo. una proporción proteínas lípidos alta, ¿qué te quiero decir? Que ¿quién predomina? La proteína sobre el Proteína. La lípido. proteína sobre los lípidos. ¿Sí? Capaz que no te dan el número siquiera. Pero te dicen proporción proteínas lípidos alta. Te quiere decir que hay mucho más proteínas que lípidos. Cambia la cuestión. No es lo mismo que yo diga proporción lípidos, proteínas. Acá ya cambió la cuestión. Lípidos, proteínas altas. ¿Qué te quiero decir acá? Que hay más cantidad de lípidos. Hay más predominio de lípidos que de proteínas. Siempre el primero es el que se tiene que considerar, ¿sí? Siempre el primero es el que se tiene que considerar. Hay mayor proporción de lípidos más que proteínas. Entonces, si yo te digo relación 5:1, relación 5:1, es que por cada 5 lípidos, en este caso, que está primero, hay una proteína. ¿Me siguen cómo analizar? Cris, y por ejemplo, si no tiene ningún número y no te dice tampoco ni alto, pero tiene el lípido adelante y la proteína después, ¿eso también significaría que está predominando los lípidos? No, te tienen que aclarar sí o sí si la Ah, ok. relación o la proporción es alta o baja. Ah, ¿Sí? ok, ok. Sí, ¿Sí? sí. Siempre te tienen que aclarar esto si es más alto o más bajo uno que el otro, porque si no, no te permite analizarlo. ¿Sí? A ver, yo coloco esto, ¿no? Yo, todos estos puntos que voy a colocar acá, todas estas cosas que voy a colocar acá, van a representar proteínas. ¿Sí? Van a representar proteínas de la membrana interna de la mitocondria. Quiero que ustedes me digan si esta membrana tendría una proporción lípidos, proteínas alta, una proporción proteínas lípidos alta, una proporción lípido, proteína alta o una proporción lípido, proteína equivalente. ¿Qué piensan ustedes así a simple vista? Que es una proporción proteína de lípidos alta. O sea, en chamamé Predomina la proteína ante el lípido. hay muchas más proteínas que lípidos. ¿Se ubican o no? Sí, Chris. Bueno, así se presenta la membrana interna de la mitocondria, chicos. La membrana interna de la mitocondria es la membrana celular con mayor porcentaje de proteínas de toda la célula. Mientras que en la membrana plasmática las proteínas representan cerca del 50% de la masa total, en la membrana interna de las mitocondrias las proteínas llegan a representar el 75% de su estructura. Es la membrana celular con mayor porcentaje de proteínas de toda la célula. ¿Van siguiéndome? ¿Puedes repetir? Sí. La membrana interna mitocondrial es la membrana celular, es la membrana celular
con mayor porcentaje de proteínas de toda la célula. O te ponen el examen, vamos a suponer, la membrana celular con mayor proporción proteínas lípidos de la célula es, y te ponen la membrana del REL, la membrana del lisosoma, la membrana del retículo endoplásmico rugoso, la membrana interna de la mitocondria. ¿Sí? Mayor proporción proteínas lípidos. La membrana interna de la mitocondria. Membrana interna de la mitocondria. ¿Quedó bien en claro esto? ¿Todos me siguen? Sí, Cris. Sí, profe. Bien. Cris, Sí, eh, la membrana interna es donde forman las crestas, ¿no? exactamente. Dale, gracias. ¿Alguna otra pregunta hasta acá? Nada de nada. No, Cris. Bueno, perfecto. Bueno, ¿qué más podemos comentar acerca de las proteínas? ¿Sí? Esto es como para una intro general. Tenemos que centrarnos en la clasificación de las proteínas de membrana. ¿Sí? En la clasificación de las proteínas de membrana, nosotros sabemos que contamos con proteínas que pueden ser integrales o intrínsecas, llamadas comúnmente Transmembrana. Transmembrana. transmembrana, ¿sí? Y tenemos también otro conjunto de proteínas que, a diferencia de las transmembranas que atraviesan la membrana, otras proteínas que se llaman periféricas o extrínsecas, ¿sí? Bien, vamos a ver qué pasa, qué consideramos a la hora de clasificarla de esta manera. Pero lo principal, una de las cosas que se suele tener en cuenta es esto que ven acá. Si atraviesa o no atraviesa la membrana. ¿Sí? Una integral en concepto es aquella que vaya a estar atravesando la membrana, y una periférica va a estar conectada con la membrana, pero por un tipo de enlace mucho más sencillo, más débil, y no está atravesando la membrana. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar a hablar acerca de cada una de estas subclasificaciones. ¿Sí? En el caso de las proteínas integrales, siempre les digo que es como tener un clavo clavado en una tabla. ¿Sí? Están atravesando la estructura de los fosfolípidos, la bicapa lipídica. ¿Sí? Van a estar atravesando la bicapa lipídica y van a poder estar asomándose hacia ambos lados de la membrana la mayoría de las veces. ¿Sí? Si vos querés sacar una proteína integral, si vos querés sacar una proteína integral de la membrana plasmática, ¿sí? Va a tener que, se utilizan detergentes para poder extraerlas, ¿sí? Y en el caso de una integral, como está firmemente adherida a la membrana, si yo quiero extraerla, voy a tener que utilizar un detergente bastante fuerte para poder hacerlo, ¿sí? Voy a tener que utilizar un detergente bastante fuerte para poder hacerlo. Las periféricas o extrínsecas, las periféricas o extrínsecas, a diferencia de las otras, van a estar adosadas a la membrana, pero con mucho menor fuerza. Y por esa razón, si yo las quiero extraer, pues muchas veces, esto porque ustedes dirán, ¿para qué la va a extraer? Déjala ahí. Bueno, pero
Es importante a veces extraerlas de la membrana para poder saber cuál es la tarea que desempeñan, ¿sí? A nivel laboratorio, cuando yo quiero saber qué hace cada una de las proteínas, se la trata de extraer de la membrana donde se encuentran para poder estudiarla. Desde esa perspectiva es importante poder contar con elementos, ¿sí? Contar con elementos que ayuden a poder sacar a esa proteína de la membrana, ¿sí? Entonces, en el caso de la integral, vas a necesitar un detergente más fuerte y en el caso de la periférica, un detergente mucho más suave. 2-desil-sulfato de sodio es el ejemplo de proteína de detergente para una proteína integral y el tritón X100 es el ejemplo de detergente suave para una proteína periférica. ¿Vamos hasta acá? Sí, Gris. Bien. Profe, ¿nos pueden aparecer otros tipos o esos son los que nos podrían aparecer en Y algunas si les preguntas? dan otro ejemplo, me avisan. Pero sí hay algún que otro más, otros detergentes, pero les suelen comentar principalmente de estos. ¿Sí? Cualquier cosa, si llegan a notar o les nombran otro, me avisan. ¿Sí? Sí, profe. Bien. ¿Preguntas hasta acá? No, Cris. Bueno, a ver. En el caso de una proteína integral, en el caso de una proteína integral, ¿qué no vamos a encontrar? A ver. Una proteína integral va a tratar de, como decía su nombre, estar incrustada y estar pasando de lado a lado la membrana, ¿sí? Como es este caso. Acá yo dibujé una membrana, ¿sí? Y le coloqué dos proteínas transmembrana, ¿sí? Las dos hojas o tapas que forman la membrana van a estar atravesadas íntimamente por la mayoría de las proteínas consideradas integrales, ¿sí? Bien, pero ¿qué va a pasar acá? Fíjense que en una proteína integral, vos vas a tener un sector que va a estar atravesando la membrana, ¿sí? Vas a tener un sector que está atravesando la membrana. Va a tener un sector de la proteína que está mirando hacia el lado de la Matriz extracelular. matriz extracelular y otro sector que va a estar mirando hacia él, Citosol. hacia el citoplasma o citosol. A ver, voy a explicar algo que no lo planeaba hacer acá, pero ya nos va a servir para más adelante. Vamos a suponer que acá hubiera otra célula, ¿no? Vamos a suponer que acá hubiera otra célula, la membrana de otra célula, ¿sí? Y repito la misma cosa. Acá tengo el sector transmembrana que atraviesa la membrana, un sector que mira hacia su citoplasma y un sector que mira hacia la matriz extracelular, ¿sí? Miren esto, por favor. El sector transmembrana, vamos a aclarar que este sería el sector de la matriz para ambos, ¿sí? Este sería el sector de la matriz para ambos y este sería el sector citosólico para esta otra célula. Todos ubicados, ¿no? ¿Cómo están las células? Sí, Sí. Gris. Bien, a ver, vamos a representarlo de otra manera incluso. De ese dibujo que les mostraba recién, me interesa que vean que algunas proteínas, donde en este caso esta proteína, ¿hacia qué sector tiene su mayor volumen de esa? Citoplasmático. Hacia el Cito. citosol. Hacia el citosol. Y en el caso de esta proteína, ¿dónde se encuentra su mayor volumen? La matriz. La matriz. En la matriz extracelular.
Si uno hace esto de querer separar las bicapas, se suele hacer con una técnica, con un cuchillo especial que hace como una línea de trazado, como un corte sobre la membrana, ¿sí? Que permite la separación de una monocapa y de la otra. Ahí se dieron cuenta de que una monocapa tenía determinados componentes que la otra no los tenía. Por eso, a pesar de ser ambas monocapas, a pesar de ser ambas monocapas parte de la misma estructura, ¿sí? Estructuralmente son completamente diferentes, ¿sí? ¿Cómo se llama esa característica? A la composición. Asimetría. 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 Así se determinó la asimetría de la membrana. Se pusieron a estudiar los componentes de... Uno mira la membrana y dice, está formada por dos capas. Bueno, debe ser que más o menos los mismos componentes deben tener. Se dieron cuenta de que prácticamente casi todos eran diferentes los componentes. ¿Qué tipo de elemento podrían encontrar en ambas monocapas? Fosfolípidos, Fosfolípidos y colesterol. colesterol. Está bien, los fosfolípidos los encontré en ambas monocapas, pero los tipos de fosfolípidos Los aparecen fosfolípidos. todos en cualquier monocapa. No, van a ser No, No, distintos. Cada uno tiene su ubicación específica. O sea que los fosfolípidos dan asimetría o no. sí. Consideramos sí, que Sí. cada tipo tiene una ubicación. Sí, dan asimetría. Dan asimetría. Perfecto. Pero ¿qué va a pasar acá? Fíjense, por favor. ¿Qué elemento no da asimetría? El colesterol. Colesterol. El colesterol. Bien. Cuando vos trazás ese corte para separar las monocapas, fíjense cómo va separándose una monocapa de la otra. Pero noten acá ya hay una proteína que que dejó el hueco en una y quedó incrustada en la otra monocapa. Con ese con ese simple resultado, yo ya puedo sacar conclusiones. Si esta es la monocapa matricial y esta es la monocapa citoplasmática o citosólica, y la proteína quedó en esta monocapa incrustada, eso me está dando a entender de que si entre estas dos proteínas, ¿cuál les parece que sería esta roja que está acá? La La roja. roja. La roja, que como tenía su mayor volumen mirando hacia el citoplasma, bueno, se toma en cuenta la proteína queda incrustada en la monocapa en la cual se encuentra el mayor porcentaje de toda su estructura. Como esta proteína tenía su mayor volumen más hacia adentro, cuando se separaron las monocapas no podía partirse la proteína a la mitad. Entonces queda fija a la monocapa donde se encuentra su mayor volumen del total. ¿Sí? Entonces, esta podría ser esta proteína. Podemos sacar conclusiones de que esta proteína seguramente tenía su mayor porcentaje en volumen, ¿sí? Del lado de adentro más que de afuera. ¿Y cómo sacar esa conclusión? Y porque a la hora de separar las monocapas, ella decidió quedarse en la monocapa citosólica. ¿Me siguen hasta acá? Sí, Cris. Sí, Cris. Bien. Si como ella está en la monocapa citosólica, probablemente haya otras proteínas que decidan quedarse en la monocapa A. Acá se ve que esta se quedó en la monocapa matricial y dejó el hueco en la citosólica. ¿Sí? Bien. Eso para sacar conclusiones de que siempre va a haber un lugar o hacia el otro, hacia el citoplasma o hacia la matriz, donde la proteína va a tener su mayor porcentaje en volumen. Quedará incrustada en la monocapa. Cuando yo separo las dos monocapas, quedará incrustada en la monocapa donde se encuentra su mayor volumen. Bien, o sea que por más que veamos que la proteína está en ambos lados, la distribución de esta proteína es simétrica o asimétrica. Asimétrica. Asimétrico. Es Asimétrica. asimétrica. Si predomina un mayor volumen más de un lado que del otro, es como que por entre comillas, prefiriera un lado más que el otro, ¿sí? También las proteínas dan asimetría a la membrana, ¿sí? También dan asimetría a la membrana. ¿Todos siguiéndome? Sí, Cris.
Bien. Y quiero que analicemos este gráfico porque nos va a servir para más adelante. ¿Sí? Ahora me voy a centrar en hablar de los sectores que va a presentar una proteína integral. ¿Sí? De los sectores que va a presentar una proteína integral. Bien. A ver, a ver, a ver. Van a mirar este dibujo, ¿sí? Van a mirar este dibujo. Miren lo que hice acá primero. Analicen lo que hice acá. Acá yo dibujé dos células, ¿sí? Acá yo dibujé dos células. Acá están las membranas plasmáticas de una célula y la membrana plasmática de la otra célula. ¿Sí? Lo que está en colorcito claro, ¿qué sería? Citoplasma. ¿Cómo? El citoplasma de la Es célula. la matriz. Claro, ese sería el lado del citoplasma de esas células. Perfecto. ¿Y esto qué sería? La matriz Matriz extracelular. extracelular, que en este caso está ocupando un espacio que queda entre una célula y otra. ¿Sí o no? Intermembrana. Es el espacio intermembrana no. Celular. Intercelular. Esto es citoplasma, este es el espacio intercelular, que es la matriz. ¿Se entiende o no? ¿Se entiende que es matriz? Porque está fuera de la célula. Sí, Cris. ¿Sí? Sí, 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 sí. Bien, Cris. perfecto. ¿Qué hice acá? Miren esto, ¿eh? Bueno, que este cuadrado lo llevamos para allá, ampliamos ese cuadrado y lo vemos acá. Esta proteína que aparece en verde, ¿qué tipo de proteínas son? Intrínsecos. Son intrínsecas o transmembranas. Entonces, ahora reconozcamos los sectores de esta proteína transmembrana. Miren esto, ¿eh? Ustedes me van diciendo. Este sector, que es el que está atravesando la membrana, es el sector transmembrana. ¿Sí? Entonces, si yo les digo, o cualquiera les dice, ¿para qué sirve el sector transmembrana de una proteína? Sirve para atravesar la membrana. ¿Sí? Sirve para atravesar la membrana. Cuando la proteína atraviesa la membrana de esa manera, como una especie de rulo o tirabuzón, ¿sí? Cuando forma un rulo o tirabuzón, se dice que la estructura es en hélice alfa, ¿sí? Cuando tiene ese aspecto, cuando tiene ese aspecto en rulo o tirabuzón, se dice que la estructura está en hélice alfa. La gran mayoría, no todas, no todas, la gran mayoría de las proteínas de la célula van a atravesar la membrana colocándose en esta posición, en hélice alfa. ¿Sí? La gran mayoría de todas las células, si son transmembrana, ¿no? Si son proteínas integrales. La gran mayoría de las proteínas integrales, cuando van a atravesar la membrana, se colocan en esa disposición. ¿Vamos hasta acá? Sí, Sí, Cris. profe. Bien. Entonces, ¿cómo se llama ese sector? Transmembrana. Transmembrana. Membrana. Transmembrana. ¿Qué hace básicamente? Atraviesa la Atravesar la membrana. membrana. Atraviesa la membrana. ¿Va? Pero miren esto, por favor. Además del sector transmembrana, además del sector transmembrana, del lado de adentro del sector transmembrana se va a continuar con otro sector. ¿Que está dentro o fuera de la célula? Dentro. 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 Entonces pónganle nombre. Dominio Intracelular. 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 Que está en el Citoplasma. Citoplasma.
Citoplasma, mirando hacia el citoplasma. Entonces se llama dominio intracelular o Citoplasmático. 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 Perfecto. Dominio intracelular o citoplasmático. Entonces hasta ahora tenemos un sector transmembrana y un sector intracelular o citoplasmático. Intracelular. ¿Todos siguiéndome? Sí, Sí, profe. Bien. Y si este es el intracelular, ¿cómo le pondríamos a este otro? Dominio extracelular extracelular. Extracelular. o matricial Extracelular, o matricial, intracelular. está bien, matricial. Pero miren, ojo con este nombre, ¿eh? Ojo con este nombre porque después me lo dicen mal, ¿eh? Este es el sector extracelular, como me dijeron, matricial, hasta ahí vamos bien, pero está ocupando el espacio ¿qué? Intracelular. ¿Intra Intracelular. o inter? Intercelular. Intercelular. A ver, vamos nuevo. ¿Intra o inter? Inter. Inter. ¿Por qué inter? Intercelular. ¿Por qué es inter? Entre Entre ambas. Porque está entre las células. Medio. Está entre las células. Entonces, a este sector se le va a llamar extracelular o intercelular. Entonces, quiero que me digan cómo se llama este sector o dominio. Transmembrana. 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 Este es el sector Intracelular o citoplasmático. intracelular o citoplasmático. Y este es el sector Extracelular, matricial o extracelular intercelular. o matricial. Y si hay otra célula al lado, intercelular. ¿Me siguen o no? Sí. Todos siguiéndome. Sí, profe. Sí, Cris. Bueno, quiero que me digan, por lo que ustedes ven acá, ¿qué puede hacer el dominio citoplasmático? ¿Para qué va a servir el dominio citoplasmático? Ah, la simetría. ¿Cómo? No, no, no. No Para tiene que ver. pasar material de dentro hacia afuera. No necesariamente. Para Anclaje. anclar a a la proteína. Para poder conectarse con algún elemento que se encuentre dentro de la célula, como en este caso el citoesqueleto. El dominio citoplasmático de una proteína que Transmembrana. las Membrana. membranas sirve para anclarse a elementos internos. Sirve para anclarse a elementos internos, como por ejemplo El citoesqueleto. el citoesqueleto. ¿Sí? Bien. Y del lado, el sector Intercelular. intercelular o extracelular, ¿de quién? De una proteína transmembrana. Eso. Siempre díganme completito el verso, ¿sí? El sector extracelular o intercelular de una proteína transmembrana. Yo sé que les cuesta, pero traten de practicarlo porque la charla es fundamental, ¿sí? Traten de practicar la charla conmigo porque le va a servir mucho para después para anatomía también, ¿sí? Por eso les jodo mucho con que hablen. El sector, vamos nuevo. Intercelular. Intercelular. Extracelular o Intercelular. intercelular. De De la una proteína. gallina. Una proteína Proteína transmembrana. transmembrana. Pensé que era una gallina. De la proteína transmembrana, ¿eh? ¿Qué hace el sector extracelular o intercelular? Se conecta con el sector Extracelular o Extracelular. extracelular Extracelular. intercelular. o intercelular De otra, de de otra, otra proteína de transmembrana. otra proteína transmembrana. ¿De la misma célula o de otra célula? ¿Se ubican o no? Sí, Sí. Cris. Bueno, quiero que me digan qué hace cada uno de los sectores de una proteína transmembrana.
La parte transmembrana de la proteína transmembrana atraviesa la membrana plasmática, mientras que la parte citosólica se comunica con elementos del citosol, como puede ser el esqueleto, el citoesqueleto, ¿Sí? y la parte extracelular o intercelular se comunica con otras proteínas transmembrana de la misma célula o de otras células. Se comunica con el sector extracelular o intercelular de otras proteínas transmembranas, de la misma célula o de la otra, o de otra célula. Perfecto. Bien, bien, bien. Eso, así, ¿vieron? Piérdanle el miedo a hablar, porque es parte le va a ayudar le va a abrir la cabeza para el estudio si ustedes razonan lo que están diciendo y lo tratan de decir. Una cosa es tenerlo en la cabeza y otra cosa es poder decirlo, ¿sí? Y si bien ahora para el ingreso ustedes no lo van a sufrir a eso, porque es todo escrito, no les piden, no hay nada que sea más que alguna exposición en algún colegio para la parte oral. Después para las siguientes materias van a necesitar a poder entender las cosas y poder expresarlas en palabras, ¿sí? Así que practíquenlo a eso. Esos son los sectores de una proteína transmembrana. ¿Quedó bien en claro esto? Y miren, no sé si notaron, pero el sector que Intracelular. intracelular o citoplasmático, para conectarse en este caso con un elemento interno como el citoesqueleto, va a utilizar a otras proteínas, ¿ven? Pero estas proteínas serían integrales o periféricas. 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 ¿Cómo? Periférica. Son periféricas, no pueden ser integrales si no están atravesando la membrana. Son periféricas. Entonces quiero que me digan qué hace esta proteína periférica acá. ¿Qué tarea va a tener esta proteína periférica? Estas proteínas periféricas. De comunicación. Comunica el citoesqueleto con la proteína transmembrana. Más específico. De anclaje. Comunica el Comunica ah, leto con el sector citoplasmático de una proteína transmembrana. Eso. Bien, carajo, bien. Ahí está. Estas proteínas, que son proteínas que periféricas o transmembranas. Periféricas. periféricas. Periféricas, ¿sí? Si vos querés sacarla, va a utilizar un detergente suave o fuerte para esas. Suave. Suave. Detergente suave, ¿sí? Va a utilizar un detergente suave para extraerlas. La función de estas proteínas que se llaman proteínas intracelulares de anclaje, que son en clasificación periféricas, ¿sí? Las proteínas intracelulares de anclaje, que son proteínas periféricas, Periférica. tienen la función de conectar el sector intracelular o citoplasmático de una proteína transmembrana con un elemento interno del citoesqueleto, por ejemplo, acá les muestra con actina. Esa es la función de una proteína intracelular de anclaje. Entonces acá están viendo, esta sería la transmembrana y esta sería la periférica. ¿Se ubican o no? Sí. Sí. Bien. A veces A veces puede unirse a algún otro componente en la matriz. Si acá no hubiera otra célula, se podría estar uniendo con colágeno, por ejemplo, esta proteína. ¿Sí? Después lo van a ver, no importa ahora. Pero no siempre mira hacia otra célula. ¿Se entiende? Si vos estás mirando, por ejemplo, en este dibujo, acá este sector sí está mirando hacia la otra célula. O sea que al sector matricial también lo llamamos intercelular. Pero en este otro caso, acá abajo no hay otra célula. Acá está la lámina basal que le sirve de apoyo y ahí abajo está el vaso sanguíneo. O sea que no hay otra célula para conectarse ahí directamente. Entonces a este sector extracelular, ¿cómo lo vamos a llamar directamente? Matricial. Matricial. Pero no lo podemos llamar intercelular, porque no hay otra célula abajo. ¿Me siguen o no?
Sí, Cris. Bien. ¿Cómo Miren lo Cris que puedo dice acá. repetir? Fíjense lo que dice acá. Dos tipos de proteínas, periféricas e integrales. Le ponemos. No le den al bola de adhesión ahora. Son transmembranas o integrales, estas verdes que están acá. Miren lo que hice. Miren lo que hice en el dibujo. Ahí están señalizados los tres nombres, los tres sectores. ¿Ven? El sector que atraviesa la membrana, sector transmembrana. El sector que va hacia afuera, extracelular o intercelular. 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 El Intercelular. ribosoma hacia el lado de adentro, el sector intracelular o citoplasmático. Ya saben lo que hace cada uno, acá no está escrito. Pero el sector transmembrana atraviesa la membrana. El sector extracelular o intercelular va a servir para conectarse con el sector extracelular o intercelular de otras proteínas transmembranas, ya sean de la misma célula o de la célula vecina. Repítanme una vez más eso, porque es el verso más largo. El sector extracelular de una proteína transmembrana sirve para conectarse con el mismo sector extracelular de una proteína transmembrana, ya sea de la misma célula o de la célula vecina. Capa total. Perfecto. Eso es el sector extracelular. Y el sector intracelular o citoplasmático sirve para conectarse con algún elemento interno como el citoesqueleto, por ejemplo. Y para poder hacerlo, ¿qué utiliza? Las proteínas Proteínas de anclaje. periféricas. Proteínas intracelulares de anclaje que son proteínas periféricas. Y acá le dice, miren, pero esto se aplica a cualquiera, ¿eh? Esto se aplica a cualquier proteína transmembrana y periférica. Esto se aplica a cualquiera en relación a la membrana plasmática. Las proteínas intracelulares de anclaje, si te dice que son intracelulares de anclaje, ¿pueden estar del lado matricial? No. 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 Sí o sí tienen que ser periféricas del lado de adentro. ¿Se ubican? Sí, Cris. Sí. Estas proteínas intracelulares de anclaje, miren lo que dice. ¿Qué conecta? Al citoesqueleto Al citoesqueleto con el sector. con el dominio intracelular. ¿Eso? ¿De quién? De una proteína transmembrana. De De una una proteína proteína transmembrana. transmembrana. Y está acá escrito, ¿ven? Lo mismo que está representado en el gráfico está escrito acá. Permite el vínculo del sector intracelular o citoplasmático de una proteína transmembrana de adhesión con el citoesqueleto en este caso. ¿Esto quedó bien en claro? Sí, Cris. Sí, Cris. Bien. Re importante para otro tema más adelante que es la parte de especializaciones de membrana. ¿Sí? Bien. Entonces ahora miren esto. Empezamos a hablar de las proteínas integrales, intrínsecas o transmembrana. Acá les muestra la membrana plasmática, ¿sí? Ya les doy recreo, ya les doy recreo. Acá les muestra la membrana plasmática. Esta sería el sector central de la bicapa, ¿sí? Todo el sector de la cola de los fosfolípidos, ¿sí? Y fíjense cómo las proteínas integrales están atravesando la membrana, como se ve acá, ¿sí? Y acá les muestra los sectores de una proteína transmembrana. Fíjense, ¿eh? El dominio transmembrana atraviesa la membrana. Acá está escrito, incluso lo que el otro esquema no tenía. El dominio extracelular o intercelular. Esto puede o no ser, ¿eh? Si allá está otra célula acá, en este lugar, sí se llama intercelular. Si no, es extracelular o matricial y listo. Dominio extracelular o intercelular se relaciona con el dominio extracelular de proteínas transmembranas de la misma u otra célula. Y el sector de adentro, sector o dominio citoplasmático o intracelular, que se va a estar conectando con elementos del citoesqueleto mediante las proteínas intracelulares de anclaje, que son proteínas periféricas. Siempre joden con ese tipo de cosas como
Si son transmembranas, el nombre te dice, transmembrana de adhesión. Para poder conectarse con otras células o con la matriz extracelular, por eso se llaman de adhesión, porque van a servir para conectar con esos elementos. Sea una conexión célula con célula o una conexión célula con matriz extracelular. Para eso sirven las transmembranas. Mientras que las intracelulares de anclaje son proteínas periféricas. Esto no se pueden confundir, por favor, ¿eh? Las proteínas intracelulares de anclaje son proteínas periféricas. ¿Sí? Sí, pues. Ahora ya les doy el crédito y ahí ya les paso cosas después no olvidarme, ¿sí? Bien. ¿Pero se entiende bien el esquema? Sí, Cris. Bien. Y vamos a hacer un recreíto, ¿sí? Vamos a hacer un recreíto hasta ahí. Ahora van a volver del recreo y vamos a seguir hablando un poco acerca de esto para ver cómo se colocan los aminoácidos en relación a la bicapa lipídica. Ustedes tienen que recordar algo que es fundamental, ¿sí? La tarea de las proteínas son muy diversas, ¿sí? Nosotros tenemos que centrarnos principalmente en la tarea de los transportes porque es nuestro siguiente tema, ¿sí? Todo lo que se estudia de proteínas es para que ustedes entiendan la parte de transporte, de cómo trabajan a nivel del transporte. Pero yo tengo que hacerle una presentación general de la clasificación de las proteínas posibles que me puedo encontrar en la membrana. ¿Sí? Entonces, hay que entender de que si una proteína es integral o transmembrana, va a tener que tener un sector, en este caso el sector extracelular y el sector citoplasmático, al estar inmersos en medio acuoso, ¿le parece que esos sectores de la proteína van a ser hidrofílicos o hidrofóbicos? Hidrofílico. Hidrofílicos. Esos sectores van a ser hidrofílicos, están inmersos en medio acuoso, o sea que tienen que ser hidrófilos o hidrofílicos. Acá ya cambia la cuestión. Acá ya cambia la cuestión. ¿Por qué? Porque si este sector tiene que atravesar la membrana, ¿con quién se tiene que llevar bien? Con los lípidos. Con los lípidos, principalmente Hola. con las Con las colas. colas de los fosfolípidos. Entonces, este sector de la proteína seguramente sea un sector correspondiente a aminoácidos hidrofóbicos, mientras que el sector que mira hacia el lado extracelular o el sector que mira hacia el citoplasma seguramente tenga un predominio de aminoácidos que Hidrofílico. Hidrofílicos. hidrofílicos. O sea que las proteínas transmembrana también son anfipáticas. Sí. Sí, También son anfipáticas. Ahora, después del recreo, vamos a analizar con un poquito más de detenimiento todo esto para analizar todo lo que tenga que ver con las proteínas transmembranas y después las proteínas periféricas. Y si nos da el tiempo, vamos a ver, ya recuerden que las proteínas pueden realizar rotación y desplazamiento lateral únicamente. Vamos a ver qué factores pueden influir sobre la movilidad de una proteína. Además del alto peso que ya tienen ellas, el peso molecular alto que tienen, pueden haber otros factores que pueden influenciar también a que sean difíciles de mover. ¿Sí? Todo eso nos queda por hablar de la parte de proteínas antes de que hablemos de las propiedades de la membrana y ya con eso estaríamos cerrando el tema de membrana plasmática dentro de poquito. Así que volvemos del recreo, ¿sí? Y continuamos un rato más. Son 10:25. 10:45 más o menos, 10:50 más tardar, les mando un mensajito antes de que entremos y volvemos a entrar seguramente hasta cerca de las 12. ¿Sí? Corto el video.